Y bueno, yo hoy quiero hacer un análisis de esta trilogía, de esta película, porque a mí siempre me apasionó y siempre me ha apasionado. Yo hasta el día de hoy veo estas películas, por el significado que yo le empecé a agarrar. Este es mi significado transgeneracional que yo le empecé a dar. Bienvenido Oscar Iván Bello de Bogotá, Juanita Cedillo, igual bienvenidos a todos. Ojalá me puedas ayudar a compartir el programa. Y bueno, pues a mí me ha funcionado el significado, el resignificado. Incluso un día vamos a hablar de la película de Forrest Gump, pero desde el término de la no dualidad, y te vas a dar cuenta que le podemos sacar muchas cosas. Gabriel Jaramillo, saludos hasta Bogotá, amigo. Georgina Gómez, Luna Macmol y Dalia Tejeda Áviles. Saludos, Víctor, como siempre, un gran tema. Sí, pues espero les guste este tema, espero les guste. Fervais hasta Celaya, gracias Fervais por conectarte. Y bueno, pues gracias a todos los que se están conectando. Yo les agradezco. Cualquier cosa, bueno, pues aquí vamos a estar pendientes de todo. Y bueno, yo creo que algo que nos va a ayudar mucho son las preguntas que ustedes me hagan. Y bueno, yo creo que el análisis de esta saga de Volver al Futuro, desde la mirada sistémica y transgeneracional, pues tiene mucho significado, porque el significado transgeneracional lo único que hace es que te va a dar libertad en muchos aspectos, y esa libertad te lo da que tú te vayas quitando patrones familiares, destinos que son repetidos, exclusiones, el impacto de decisiones de los ancestros en la vida que tiene en sus descendientes. Por ejemplo, hay mucha gente aquí que es impactada por las decisiones, y a lo largo de las películas Volver al Futuro, Marty McFly, que es el protagonista, viaja en el tiempo por medio del Dr. Brown, baja en el tiempo y va moldeando él, y el Dr. Brown va moldeando su propio destino. Tienen intervención en los efectos del pasado. Entonces, en estas implicaciones sistémicas son interesantes, porque los que han ido a constelar me van a entender muy bien, y los que no también me van a entender muy bien, ¿no? La primera saga fue, la primera película fue en 1985. Yo le puse el tema sanando la vida de la historia de sus padres. En esta saga, Martin viaja a 1955. Descubre que su padre, George McFly, es una persona insegura, es una persona tímida. Su madre, Lorraine, en realidad se sentía atraída, pues porque en una ocasión lo rescató, según cuenta la historia. Una vez lo rescató. Cuando llega Martin con accidente, hagan de cuenta que el viaje al futuro simboliza el viaje a una constelación de nuestros antepasados. Entonces Martin ve la historia de su padre, ve a su padre logrando enfrente a Biff. Entonces lo que hace Martin en esa ocasión es que sana la figura paterna, le da a su padre la oportunidad de sanar el destino, configura su forma en que él veía a su padre, la configura en ese momento. Entonces Martin le da a su padre la oportunidad de cambiar su destino y salir del rol de víctima, porque, bueno, como podremos ver desde la cuarta, aquí se van a trabajar
llegamos hasta el tatarabuelo, pero en realidad se trabajan 5 generaciones, hasta los hijos de Marty McFly. Entonces, el papá era una persona súper insegura. Entonces, al ser esa persona insegura, no logró muchas cosas que tuvo que haber logrado, y eso impacta en los descendientes. Era como le dicen, o como le pueden decir en el presente, era una persona mediocre, era una persona achicada, con inseguridades. Entonces, al empoderar a su papá en el pasado, se transforma su realidad en el futuro. Entonces, su papá, después de ser un hombre perdedor, se convierte en un hombre exitoso, en un hombre sumamente exitoso. Entonces, ¿qué pasa cuando él viaja al pasado, a 1955? Lo que hace es romper los patrones de inseguridad de su linaje masculino, empezando desde su papá. Porque esos mensajes de inseguridad, con la clásica que le pegaban en la cabeza y que le decían, hola, hola, alguien está ahí. Ahorita voy a explicar lo que significa esa implicación sistémica. Entonces, en muchas familias hay patrones de hombres débiles y mujeres que cargan con la relación. Entonces, lo que yo trato de explicar es que lo mismo hacemos en las constelaciones familiares. Si tú vas al pasado por medio de una constelación familiar, por medio del inconsciente colectivo, se logra el mismo efecto, incluso yo creo que más fuerte. Incluso creo que más fuerte se logra el efecto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Saludos a mi amigo Florencio, que está aquí, Perlita Coca G. Martínez, Florencio Hernández, Manidela, Olivia Nájera, bienvenido, psicóloga Aimé, Alejandra Alanon, bienvenida. Buenas noches, Trejo Espinosa, Víctor Hugo. Bueno, pues sí, bienvenidos a todos. Entonces, desde la mirada sistémica, lo que hizo en realidad Marty McFly fue, aunque ahí el movimiento es distinto, no es como lo hacemos en las constelaciones, sino hizo que su papá se conectara con su fuerza, se conectara con su verdadero yo. Entonces, la segunda saga de Volver al Futuro se hizo en 1989. Entonces, yo a ese tema le puse consecuencias del futuro y pérdida de la identidad. ¿Por qué? Porque Martin viaja al futuro y ve una versión distorsionada de su vida. Ve una versión distorsionada donde su hijo es un fracasado, igual que lo era su abuelito, lo que era George McFly, igual que lo que era su abuelito. Traían el mismo problema que ahorita voy a hablar. Se heredó de la cuarta generación, el hijo del tatarabuelo. Martin McFly era el que estaba reparando los procesos de sumisión de hombres tímidos, de hombres inseguros. Trató de romper esa línea. Entonces descubre que el problema viene desde Vic Tannen, que usa un almanaque deportivo para enriquecerse. Viajan al futuro. Martin encuentra una forma de poder hacer dinero por medio de apuestas, por medio de muchas cosas. No le funciona, se lo queda el viejito Vic Tannen. Él viaja al futuro, se roba la máquina del tiempo y en el futuro consigue, hasta 1955 otra vez se va y consigue que él mismo empiece a hacer apuestas, y de repente cuando regresa Marty McFly a 1985, resulta que Vic Tannen es el hombre más rico de Hill Valley. Entonces, Marty debe de corregir esos errores, porque si no, bueno, ¿qué implicación sistémica hay aquí? Destino de un familiar repetido. Martin, que ve a su hijo que está destinado a comer los mismos errores que él, en las constelaciones se dice que es un patrón de fracaso transgeneracional. Se sigue jalando
transgresores de límites o perpetradores como Big Daniel, el abuso de poder al ganar el dinero ilícitamente genera un desequilibrio en la historia familiar. Entonces, siempre que hay un desequilibrio de dinero en la historia familiar, los descendientes lo pagan con carencias, lo pagan con pobreza, lo pagan con que no les va bien económicamente, no tienen éxito en muchos aspectos de su vida. El peligro de las decisiones sin conciencia en las constelaciones familiares es una acción que no se respeta el orden sistémico, como alterarlo por la ambición va a generar muchos caos. Entonces, en estas películas, ya en la de Recuperando, en la Volver al Futuro 3 que se hizo hasta 1990, Recuperando el Lugar en la Historia, Marty McFly viaja al viejo oeste porque por error el Dr. Brown se le pega un rayo y se va curiosamente a 1885, a la época del viejo oeste. Iniciaba en el viejo oeste. Entonces ahí Marty McFly tiene la oportunidad de, cuando viaja a esa época, cae sobre una cerca y quien lo rescata es su bisabuelo, su tatarabuelo, el primer McFly que vino de Irlanda, y ahí conoce a su bisabuelo que todavía apenas era un bebé. Entonces, su bisabuelo se llama Seamus McFly. Entonces, enfrentó a dificultades similares a las de su padre en 1955. Su bisabuelo era un hombre que tenía una granja, pero que tenía que estar sumiso, que tenía que dejarse de todos porque no querían tener ningún problema. Martin tiene que romper ese ciclo, el ciclo de la falta de honor de su linaje. Entonces, la implicación sistémica, cuando Martin conoce a su bisabuelo, a su tatarabuelo, que fue el primer McFly que tocó Norteamérica, ahí sí ya en verdad empieza lo que es la verdadera sanación de la familia. Ayuda a su antepasado a no ser sometido, cambiando pues el linaje McFly, ¿no? Que es la fuerza, que es la clarividencia, que es la energía masculina, que tiene mucho que ver en todos los aspectos. Cuando tú acomodas bien lo que es la fuerza masculina, pues lógicamente que en muchas constelaciones familiares los hombres pierden su lugar, el rol y el liderazgo. Entonces, en conclusión, los patrones familiares se repiten cuando alguien no sana. Martin, como ve debilidad de su padre en generaciones atrás, al invertir en 1955, cuando va y rompe el ciclo de sumisión, se empodera a su linaje. Entonces, tú posiblemente tengas a lo mejor un problema de sumisión, tú posiblemente tengas algún problema de cuestiones de economía, de cuestiones en el amor, de cuestiones sentimentales, de amigos, de no poder despegar. Posiblemente tienes algún problema de ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces la historia no se altera sin consecuencias. En la segunda película, Martin McFly tiene que ir a constelar, o tiene que ir a mejorar el equilibrio que genera el caos. Que lo que genera el caos en todo el mundo, en el dinero, en el mundo de los negocios, en todo lo que se esté emprendiendo, es la falta de orden en el amor. Yo voy a poner un ejemplo. La falta de orden en el amor, por ejemplo, un día en Alemania Mercedes-Benz estaba quebrando y la compró General Motors. Entonces,
Mercedes-Benz, aunque estuviera quebrando en Alemania, tiene el orden de precedencia porque fue primero que General Motors en Alemania. Entonces, General Motors la absorbe y se pone en primer lugar. Eso hace que el orden de precedencia se rompa en Alemania de General Motors y Mercedes-Benz, y lo que sucede es que General Motors se va a la quiebra. Se va a la quiebra. Hay ocasiones que en una empresa no se le da el orden de precedencia. Por ejemplo, está un gerente que toda su historia estuvo ahí en esa empresa y con su inteligencia y con su vocación levantó a la empresa, a veces hasta sin estudios, y de repente llega el hijo del dueño de la empresa, que ya estudió administración de empresas, que ya estudió economía, que es contador y todo, y lo meten y quitan al otro, le dan su despido y lo echan. ¿Qué sucede en esas empresas? Porque a mí me ha tocado ya constelar las empresas. ¿Qué sucede en esas empresas? Que se rompe el orden de precedencia y se tiene que hacer un súper trabajo, volver a integrar desde el inconsciente. Mariel, bienvenida. Mariel, saludos hasta Texas. Buenas noches. Arena Estrada, buenas noches. Gracias por compartir, Monay, querido Víctor Hugo Trejo Espinosa. Gracias, Ana Martínez, Francisca Velázquez. Entonces, yo quiero poner ejemplos. Por ejemplo, que Martin McFly descubre que en todas sus generaciones está el patrón de que los hombres no pueden triunfar. Y entonces él lo que quiere es reparar a su patrón, pero cuando ya va a reparar, le sucede algo muy, muy fuerte. Le dicen una palabra que a él pues no le llena de satisfacción, que es la palabra gallina, ¿no? Entonces cuando él le repiten gallina, tiene acceso a toda la historia familiar de sus ancestros que fueron sometidos. Entonces, en el momento lo que quiere hacer él es reparar a su papá, a su tatarabuelo, y a su tatarabuelo. ¿Y por qué los quiere reparar? Porque ya en la tercera saga resulta que el tatarabuelo le dice que él tenía, precisamente como él se presenta en la tercera saga, él se presenta como Clint Eastwood, que se llamaba Clint Eastwood. En la segunda saga se presenta, en la tercera saga el tatarabuelo le dice que le recordaba mucho a un hermano que cada vez que le decían la palabra gallina, porque es muy común, yo creo, en Estados Unidos decir la palabra gallina para ofender, para decir, en la palabra gallina viene el de que tú no puedes, tú eres un idiota, tú no lo vas a lograr. O sea, vienen muchos mandatos familiares en la palabra gallina. Entonces él intenta reparar todos esos patrones, pero los intenta reparar. Hay que recordar que nosotros no venimos ni a reparar ni a repetir. Nosotros venimos a vivir nuestra propia vida y nuestro propio destino. Pero cuando no se puede, pues por eso llegamos a constelaciones, a terapias de árbol genealógico, a transgeneracionales, a todo ese tipo de terapias. Entonces en su destino se da cuenta que está la intimidación bruta para controlar a los demás, que está el compartimiento aprendiendo en familia, que está el rechazo y la humillación que vivieron todos en su familia. Entonces, en conclusión, ¿qué pregunta nos tendríamos que hacer todos? En mi familia ha habido patrones de abuso, de poder, que se repiten en diferentes generaciones. Te tendrás que hacer una pregunta así, si es que tú tienes patrones de exclusión. Entonces, en las constelaciones familiares, los agresores muchas veces fueron víctimas antes. Es posible que en el linaje de Tannen haya una historia de humillación o de rechazo,
que bueno, pues en 1985 Vid fue afectado por el comportamiento desde sus anteriores. Él nada más le estaba siendo fiel a sus ancestros, y uno de sus ancestros era el perro Vid. Entonces, pregunta a reflexionar: ¿qué patrones familiares estoy repitiendo inconscientemente y cómo puedo cortarlos? ¿Tú cómo podrías cortar el patrón de la desgracia con el dinero? ¿Cómo podrías cortar el patrón de los problemas amorosos? ¿Cómo podrías cortar el patrón de que no se te dan las relaciones de pareja? O sea, ¿cómo podrías hacer todo ese tipo de cuestiones? Esas son preguntas que muchos de nosotros nos tendríamos que hacer. Perdón, pero es que se fue la luz aquí, la que me está alumbrando. Ahí está nuevamente, regresó la luz. Entonces, a mí me gustaría, ahorita hacemos un acto simbólico, pero vamos a hablar de la palabra gallina, que es un detonante para Marty McFly. La palabra gallina, yo quiero que tú busques a ti en qué se asimilaría cuando te dicen algo que te molesta, algo que te saca de tus casillas, algo que te pone mal. Por ejemplo, yo soy una persona muy iracunda, Entonces el domingo, cuando yo llegué de Colombia, en el aeropuerto, primero iba a tomar un taxi que me cobraba muy caro, y yo, pues en automático, dije, no mames, es muy caro. Y el taxista se vio muy agresivo conmigo y me quería pegar, y me dijo, no mames, ¿qué? Y que me empieza a decir un montón de cosas. Yo nada más sentí como me hirvió toda la sangre, me regresé muy enojado, con ganas de confrontarlo, porque él ya también estaba encendido, y se los juro que conté, respiré, sí nos confrontamos, pero pude contenerme en no soltar el primer golpe. Me subí a otro taxi que me cobró más barato, me trajo y sin problemas. Pero en el taxi mi ego me venía diciendo, qué pendejo, te dejaste. El ego te viene aconsejando un montón de cosas, pero ya cuando logré controlarlo por medio de la atención plena y empecé a hacer una observación de mí mismo, me felicité, porque en los 47 años que tengo siempre he sido muy explosivo y siempre la ira me ha metido en problemas. A Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro, la palabra gallina es lo que lo hizo ser un fracasado porque chocó con un Rolls Royce, es lo que lo hizo que tuviera un empleo mediocre, y después de tener ese empleo mediocre es lo que lo hizo perder ese empleo mediocre y vivir en una zona mediocre, o sea, muy lejos de sus expectativas que él tenía, Verónica Ugarte, gracias. Casa de Locos, qué buenos, yo creo que es mi buen amigo Nelson de allá de Casa de Locos. Olivia Nájera, el tener accidentes, Olivia Nájera, es por exceso de culpas en el sistema familiar. Entonces, entonces las personas que tienen culpas dentro de su sistema familiar tienen accidentes, no generan economía, no tienen buenos amores, les gustan los tóxicos o las tóxicas. O sea, hay un montón de implicaciones, Preguntas ahorita en el programa por WhatsApp, no contesto porque no puedo estar en las dos partes. Malinali, si me estás viendo, haz la pregunta aquí, o si no en el video de YouTube ya cuando lo suba. Patti Lu de San Juan del Río, bienvenida. Miguel Valls, la página de Miguel Valls México, saludos a mi buen Atsiri, un buen amigo que todavía no tengo la oportunidad de conocerlo, pero a mí no sé si a ti ha pasado que tú conoces gente y tienes conexión con ellos. Entonces, dentro de la terapia sistémica, la palabra gallina desde la mirada sistémica y transgeneracional es un patrón familiar de cobardía o de sumisión.
A mí me gustaría que me dijeras qué patrón tú tienes o has detectado en tu sistema familiar, alguna palabra que detona pobreza, alguna palabra que detona ira, alguna palabra que detona otro tipo de cuestiones. Me gustaría saber que detona baja estima, que detona enfermedades. Saludos, Manilani, bienvenida. Que detona cualquier tipo de cosas. Me gustaría saber qué es lo que te detona, ¿no? La palabra gallina en Volver al Futuro es, desde la mirada sistémica, es una herida de desvalorización de todo el linaje paterno. Entonces, es un mandato invisible, como el que muchos tenemos. Nosotros vivimos muchos mandatos invisibles con referente a la valía a través de la confrontación. Lo que yo ahorita les decía, a mí antes mi valía era de que si alguien me provocaba, ponerme a los golpes con esa persona, pegarle, que me pegaran, y eso es lo que me hacía el ego decirme que yo era una persona importante, que nadie se iba a meter conmigo, que si desde niño ya había sufrido tanto, ahora de adolescente no iba a sufrir. Y la verdad es que yo era un tipo muy violento. Hoy me felicito porque estoy intentando trabajar ese tipo de cuestiones. Yo le decía a un amigo, le digo, me felicito, le digo, porque lo logré. Nunca lo había logrado, en realidad nunca lo había logrado. La palabra gallina es el símbolo de una lealtad inconsciente con un ancestro que fue humillado y que no pudo defenderse. Entonces imagínense, en mi sistema que se desarrolló la ira, ¿cuántos ancestros no fueron humillados y que no pudieron defenderse? Yo cuando padecí cuestiones económicas, tuve que revisar y encontré en mi linaje familiar que había muchos ancestros o que se habían vivido muchas implicaciones sistémicas que no, pues que no estaban muy bien. Yo voy a poner, por ejemplo, ahorita ejemplos. En Volver al Futuro 3, Sam McFly, que es el tatarabuelo, menciona que su hermano murió por un duelo innecesario debido a su orgullo. ¿Y qué creen que le dijeron? O sea, según la historia de los viejos oestes, se retaban a un duelo, y en ese duelo su tío tatarabuelo de Martin McFly muere por el orgullo de que no dijeran que fue una gallina. Entonces queda registrado que de ahí para adelante los hombres tienen que ser sumisos. Los que no quieren, los que estén reparando o los que quieran repetir, no tienen que ser sumisos. Entonces había dos lealtades: una al tío, que fue mal visto porque su orgullo según lo venció, y otra al tatarabuelo, que prefirió ser sumiso con tal de no defender su honor. Las dos partes están bien. Las dos partes están bien, porque ese patrón hizo que Martin McFly reaccionara de manera impulsiva. Y mira, ve, tú allá afuera, si reaccionas de manera impulsiva, nunca vas a saber con quién te estás enfrentando. Nunca vas a saber con quién te estás enfrentando. En una ocasión, un amigo me contó una experiencia de que iba en un taxi. Y dice, el taxista, pues yo lo veía todo tatuado, se veía atlético y todo, dice. Y de repente le pegó a un señor por atrás. El señor se bajó, le empezó a decir que le iba a romper la mandarina en gajos. Y total, el chavo le decía que se tranquilizara. El señor no se tranquilizó y le dio una patada. Resulta que este señor, el taxista, era practicantes de artes marciales mixtas. Entonces, cuando ya contestó la agresión al pobre señor que le pegó, que tenían que llegar a un arreglo, terminó todo golpeado. Entonces, ese es un aviso a que tú no sabes a quién te estás enfrentando allá afuera. Hay otro caso que yo vi, ese yo lo vi, de una persona, un viejito que traía un coche de esos viejitos bonitos, clásicos, bien arreglados. De repente le pegaron le pegó a unos chavos por la parte trasera, y como lo vieron viejito lo empezaron a agredir. El viejito se echó en reversa, sacó una pistola, pa, 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 pa,
agarró y se fue. Los dos chavos ahí se quedaron. Entonces, yo te invito a que reflexiones qué palabra se asemeja a la palabra gallina que a ti hace que te sumas en el impulso, que a ti hace que te sumas en la tristeza, en la pobreza, en la depresión, en todo ese tipo. Dice, yo también te felicito por no caer en la baja energía del taxista. Uy, amiga, pero me costó mucho trabajo. Ya después mi ego toda la tarde me estuvo molestando. Pero ya después cuando lo analicé y lo aterricé, me felicité porque lo logré. En realidad porque lo logré, porque mira, ve, pues yo no soy malo para meter las manos, ¿no? Entonces eso me da mucha seguridad. Pero yo no puedo ir como los perros que se ven, y cuando se ven perro alfa con perro alfa se pelean. O sea, pero los perros no tienen inteligencia, no piensan, actúan por instinto. Entonces, pues yo muchas veces me doy cuenta que la gente sigue actuando por instinto. Dice, buenas noches, Víctor Mari García, buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, Martin, al no poder tolerar que lo llamen gallina, repite el destino de confrontación de su tío tatarabuelo sin darse cuenta. ¿En qué le afectó? En que no desarrolló su carrera como músico, en que tenía empleos que no le gustaban, y más sin embargo esos empleos que no le gustaban los perdían porque lo invitaban a hacer fraudes, y aunque él no quisiera le decían gallina y los perdía. ¿En qué más le afectó? En no tener una buena economía, de que le fueran a arreglar cosas a su casa y le dejaran mal, porque se peleaba con los que las dejaban mal, le decían gallina, se peleaba, se confrontaba y tómala, perdía todo. Entonces él, en la oportunidad que tuvo de estar con sus tatarabuelos, recibió esos mensajes. En Constelaciones lo hacemos igual. Nosotros nos vamos a la generación donde está ocurriendo la problemática, y en esa generación donde está ocurriendo la problemática tenemos la oportunidad de sanarla, que es de que nuestros ancestros sanen, ¿no? Entonces, en el final, Martin rompe porque ese patrón que se niega a batirse a duelo con Buford, perro salvaje, Tannen, con Buford Tannen, que es pues es un linaje que viene de la mano de su linaje desde el viejo oeste, y ese linaje se monta hasta 2025, 2035, o sea, trayendo problemas generacionales, familiares desde ese tiempo, uno perpetrando y el otro aguantando todas las humillaciones. Mariel dice, la vergüenza de equivocarme para mí es un insulto, sería que me digan deshonesta, gallina, me pueden decir, yo veo como cobarde y no me molestaría tanto. Sí, pero por ejemplo, la palabra equivocarte, o sea, de que te censuren, Mariel, porque te equivocaste, es similar a la palabra gallina. O sea, ese es tu detonante que te hace no conseguir más, ¿no? Siempre estar, por ejemplo, a la expectativa que podrán hablar bien de ti, que podrán hablar mal de ti. Jerry Martínez dice, hola amigo, buenas noches, la palabra tontejo se me hace detonar el impulso. Claro. Entonces es ahí donde debes de trabajar, ¿no? Y muchas veces, pues te vas a ir con el qué dirán. Ay, ¿qué van a decir de mí? Que soy un cobarde, que soy un gallina. O que soy, como decimos en los barrios, que soy un puto, que me le abrí y eso. No importa lo que digan, lo que importa es el trabajo interior que tú empieces a hacer contigo mismo, contigo misma. Saludos a mi tía Rocío Richao, saludos tía, un beso y un abrazote. Marta Beltrán Huerta, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, fíjense, lo bueno que ahí está mi tía,
ahí está mi tía. Nosotros venimos de un linaje donde la mayoría de yo, empezando desde yo y mis primos, por ejemplo, sus hijos de mi tía Rocío, pues no nos dejamos. O sea, somos personas que teníamos el detonante muy fuerte de aventarnos a los golpes. Yo todavía ahí tengo hasta juguetes. Este, yo siempre traía la costumbre de traer un minibar abajo de mi carro, porque sabía para qué lo iba a usar. Imagínense en qué problemas me estaba metiendo, Saludos a mi primito Mario Alfonso Guadarrama Meléndez hasta Veracruz, Marta Beltrán Huerta, gracias. Entonces, este acto simbólico de cortar las lealtades en el linaje paterno de los hombres impulsivos o de los patrones de sumisión. Hay frases muy ricas, por ejemplo, frases para romper la desvalorización. Por ejemplo, yo no necesito demostrar mi valor con la confrontación. Mi fuerza es interna. Esa es una frase muy bonita que debemos de aplicar. Yo no necesito demostrar mi valor en la confrontación. Mi fuerza es interior. Lidia Santiago, saludos desde Jalisco. Malinali Estrada, ahorita en las generaciones de las escuelas es la palabra mi perro. ¿Qué perro? Sí, es cierto, es la palabra esa de perro. Cálmate, detonante, vente a chupar. Sí chupo, pero no bebo. O sea, sí chupo, pero no bebo, primo. Ya voy a cumplir 30 años sin beber y más aparte no lo necesito, sinceramente. No, en realidad no lo necesito. Y mi tía Rocío ahí está, fue una de las que me fue a anexar. Saludos, primito, te mando un gran abrazote. Quiero mucho a mi diente. Bueno, es que así me decían de niño, el diente, porque me encantaba el dulce, entonces los dientes todos los tenía podridos. Entonces fíjate, todos esos apodos que me está recordando mi primo, pues fueron los que hicieron el detonante que yo de adolescente fuera muy agresivo, que anduviera en los barrios, que trajera armas, que me volviera cabrón, que hiciera cosas que hoy yo digo, no mames, ¿cómo hacía yo ese tipo de cosas? ¿No? Otra palabra para empezar a sanar todos esos patrones de miedo, desvalorización del qué dirán. Soy libre de elegir mis batallas sin repetir la historia de mi familia. Soy libre de elegir mis batallas sin repetir la historia de mi familia. Honro a mis ancestros, pero elijo un destino diferente. Claro, porque yo no tengo que ser igual de mis ancestros. O sea, yo debo de honrar a mis ancestros exitosos, a mis ancestros que no tuvieron éxito, a mis ancestros. Yo he notado que mis ancestros, la gran mayoría, han muerto de infartos al microcardio, problemas con la respiración. Entonces, pues yo honro los miedos que ellos tuvieron a la muerte. Yo honro la falta de felicidad que hubo en mi sistema familiar, pero yo elijo tener un destino diferente. O sea, yo soy un nuevo yo. Yo elijo tener un nuevo destino. Por eso el verdadero coraje es actuar con conciencia, no desde la reacción. Esas frases son increíbles. Entonces, para sanar la necesidad de demostrar la valía, hay que identificar en tu historia personal si hubo situaciones donde reaccionas impulsivamente por miedo a parecer débil. Esa es una pregunta que te estoy haciendo. Debes de analizar en tu historia si tú en el pasado o en el presente reaccionas de manera impulsiva para que no digan que eres débil. Esto lo vas a escribir en un papel, la creencia limitante. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si reaccionas porque van a pensar en que estás débil, te conviene comprar un bolígrafo, una pluma o un esfero, como le digan en tu país, romperlo, escribe todas las creencias limitantes, las que te hacen reaccionar, las vas a escribir con papel morado.
que diga con pluma morada, esfero morada o bolígrafo morado. Después el papel se quema como símbolo de cremación. Después de que el papel se quema, se dice en voz alta: soy suficiente tal como soy. No necesito demostrar mi fuerza con impulsibilidad. Soy suficiente tal como soy. No necesito mostrar mi fuerza con impulsibilidad. Si quieres darte técnicas de tapping, que son técnicas de liberación emocional, ya sea en el corazón, ya sea en el tercer ojo, ya sea en la garganta, ya sea aquí atrás, que es el cuarto chakra, que es el occipital. Si quieres hacerlo así, bueno, pues va a ser beneficioso porque vas a estar hablando, liberando emociones, liberando patrones, liberando muchas cosas. Saludos, Patilú, te mando un abrazo. Gutiérrez Sandra, igual, buenas noches, Sandra. Alma Rosa Rodríguez, saludos desde Tijuana, saludos hasta Tijuana. Pues muchas gracias, porque hay gente de Tijuana, hay gente de Colombia, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Guatemala. Por ahí está mi amigo y colega Sergio Chopox, así se dice, Sergio, que también es psicólogo. Gracias por estar aquí. Entonces, otra palabra, cada vez que reaccionas por orgullo, porque también el orgullo, hay veces, el orgullo tiene una fase también positiva, pero la gran mayoría de las fases del orgullo son negativas. Entonces, si lo quieres hacer desde el corazón o desde el occipital, que es el octavo chakra, ¿y por qué es el octavo chakra? Si te fijas, los sanfranciscanos aquí se rapan. El Papa aquí trae su sombrerito. Los judíos aquí traen su sombrerito, porque es el símbolo con el éter. Y nosotros somos éter. Somos el quinto elemento, somos éter. Entonces, cuando tú le haces en el occipital, lo estás haciendo desde el éter. Entonces, ¿qué puedes repetir? Mi valor no está en la reacción, sino en la elección. Mi valor no está en la reacción, sino en la elección. ¿Vale? Entonces, la palabra gallina, nadie me puso ejemplos de sus detonantes. Yo puse la palabra gallina de Volver al Futuro, pero pues todos teníamos alguna palabra. Todos teníamos alguna palabra que nos hacía detonar, reaccionar. Hay que recordar que no tenías que reaccionar pues nada más desde el coraje, sino reaccionan desde la depresión. Hay palabras que te deprimen, hay palabras que te ponen ansioso, ansiosa, hay palabras que te hacen sentir desvalorización, que no mereces más. O sea, todos tenemos un detonante generacional. Lo tienes que buscar y lo tienes que encontrar. Lo tienes que encontrar. Entonces, el peso del destino repetitivo en la familia McFly. Martin se logra liberarse cuando toma la decisión consciente y elige romper el ciclo. El aceptar que puede ser un gallina, pero un gallina feliz, un gallina realizado. Desde la mirada de las constelaciones familiares, este ejemplo de la historia con nuestros ancestros influye en nuestras reacciones en las que decidimos, pero también influye en que nosotros cambiemos el rumbo. Entonces, ¿cuándo se heredó ese patrón? Bueno, pues ese patrón de Martin McFly venía desde el primer McFly, tataratío de Martin, de 1885, que muere por orgullo en un duelo del viejo oeste. Ese evento registrado en la memoria transgeneracional de los McFly queda entonces. George McFly también es un hombre con dificultades para defenderse y tomar su lugar porque se está protegiendo. Recuerda que el inconsciente familiar, la historia familiar, la biblioteca familiar te va a proteger de todo lo que estás viviendo. Entonces, George McFly se protege porque es un hombre con dificultades, con timidez extrema. Martin McFly hereda esta misma necesidad de probar su valor cada vez que alguien lo desafía llamándolo gallina. O sea, está diciendo, ni yo ni mi familia somos gallina, podemos hacerlo y podemos enfrentarlo.
Y si tú analices, la gente que reacciona, que vive por reacciones, que toma sus decisiones por reacciones, siempre va a fracasar, porque lo hace sin pensar. Blanca Sánchez, mi detonante, eres un mediocre. Y calla, tú no sabes. Bueno, a mí me decían que era un pendejo. Y mucho tiempo lo creí. Cuando yo empecé a analizar el contexto de lo que significa un pendejo es un vello de aquí, ¿no? Es un vello de los adenoides, los que nos protegen, los vellos de los adenoides que nos protegen que entre en la tierra, ¿no? Pero también es un estado, pues se fue distorsionando la palabra, entonces era fuerte. La palabra mediocre es hacer las cosas a medias. Si tú haces las cosas a medias, a esa persona dile, pues posiblemente hago las cosas a medias, pero no te quiero satisfacer. Yo a las personas que me decían todavía esa palabra de pendejo, yo les tenía que decir, demuéstramelo. Y ninguna, después de hacer conciencia, me lo pudo demostrar. Francisca Velázquez, mi palabra detonante es volada. La utiliza como para decirnos creídas en vano. Bueno, a mí cuando me dicen que me creo mucho, yo les contesto, no, yo no me creo mucho, usted se siente menos. Porque también decirte que soy tonto, que soy idiota, sería falsa humildad. O sea, mejor revise usted por qué se siente menos ante mí, ¿no? Y más aparte necesitamos hacer un análisis transgeneracional para que puedas en verdad liberarte de esa palabra, de la fuerza que tiene esa palabra, ¿no? Entonces dice Guadalupe López, María Laura, Leiva Ramírez, Selena Betanzos, bienvenidos. Entonces, estas son las cuestiones. Espero que no se me hayan pasado algunas preguntas. Nayeli Durán Flores, buenas noches Vic, gracias por la información. Qué bueno que está aquí Nayeli, porque el próximo domingo tenemos constelaciones familiares en Teloyucan, creo que sí se dice así, Estado de México. Ahí estaremos. Si quieres información, bueno, pues te daremos la información pertinente para que puedas liberarte de todo lo que nosotros estamos hablando. Entonces, pues esta es una probadita de los patrones familiares que se repiten cuando alguien nos sana. Recuerda que no necesitamos reaccionar impulsivamente para demostrar nuestro valor. Las decisiones conscientes pueden cambiar el destino de una familia, no las decisiones inconscientes, ¿no? La verdadera fuerza está en elegir cuando hay que actuar y cuando hay que, pues, dejar ir, ¿no? Frases, vamos a repasar otras frases para romper la necesidad de valoración. Mi valor no depende de la opinión de los demás. No necesito demostrar nada. Yo sé quién soy. Honro la historia de mi familia, pero elijo un destino diferente. La verdadera fuerza está en la calma y la inteligencia no es impulsividad. O sea, quien actúa con impulsividad quiere decir que no es una persona inteligente, porque si buscas el significado de la palabra inteligencia es intelligare, que es la capacidad de decidir. Y si buscas inteligencia y voluntad es exactamente lo mismo. Entonces, posiblemente si sigues reaccionando con detonantes, eres una persona que no tiene inteligencia y no tiene mucho menos voluntad. Eres un programa de la Matrix. Eres una persona que vive con autopropulsión. Eres una persona que vive bajo las reacciones. Eres una persona que vive bajo los programas y patrones familiares. Pero eso tiene remedio. Eso tiene remedio. Y bueno, pues hay muchos actos simbólicos que podemos decir, muchas frases que podemos hacer, pero aquí lo importante es que tú
pues empieces a trabajar sobre de ti. Decidas cambiar sobre los patrones que están rigiendo tu destino. Y si tú lo decides cambiar, vas a ver que vas a lograr mucho. Este video yo creo el día de mañana ya va a estar en el YouTube. Ahí te puedo contestar las palabras. Si me mandas tu detonante, te mando el significado transgeneracional, lo que puedes estar trayendo. Te pongo unos 3 o 4 ejemplos de la problemática que tú puedas tener. Yo te invito a que te inscribas a mi canal. Estoy como Víctor Hugo Trejo Espinosa, es con S, Víctor Hugo Trejo Espinosa. Checa los pocos videos que yo tengo. Gracias a todos los que, José María Sams, que se acaba de conectar, que me dice, ya te veo. Yo también te veo, José María. Gracias a todos los que se conectaron. Si tú quieres que yo desglose algún tema de cualquier tipo, yo no nada más me dedico a la psicología o a las constelaciones familiares, que es la psicología sistémica. Yo te puedo desglosar temas de los que tú quieras. Podemos hablar de filosofía, de cuarto camino, de mayéutica. Podemos hablar de tanatología, de duelos. Podemos trabajar de todo lo que tú me pidas. Yo con mucho gusto, si me lo dejas en la caja de preguntas del video de YouTube, porque aquí este video se pierde regularmente, pues con mucho gusto yo lo voy a tomar en cuenta. Gracias, yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Nos vemos hasta la próxima.